Porque la muerte entró al hombre por el pecado. Ese es el aguijón, el arma que usó la muerte para matar al hombre. Satanás usó el pecado, produjo el pecado y el pecado la muerte. Entonces, ahora es importante cómo vamos a vencer el poder del pecado, porque queramos o no, nosotros sabemos una fuerza arrolladora que tiene el pecado nato, natural, en nosotros, en un cuerpo de pecado por la naturaleza, porque el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres. La carta a los romanos, voy a decir tres cosas, pero la carta a los romanos es importante que tengamos en cuenta que en el capítulo 1 al 3:20 se habla de la justicia demandada, porque el tema de la carta es la justicia de Dios. Entonces, del 1:1 al 3:20 se habla de la justicia demandada. Del 3:21 al 5:21 se habla de la justicia declarada por Dios, es decir, que Dios nos declaró justos en Él por la obra redentora, como habla en Romanos capítulo 5, versículo 8, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para justificarnos, o el 3:24, que siendo justificados gratuitamente, o el 5:5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, esa sección del 3:21 al 5:21 habla de la justicia declarada por Dios, pero en el 6, que es el que vamos a tomar ahorita, un parrafito, unos versículos del capítulo 6, habla del capítulo 6 de la justicia, la justicia defendida. La justicia defendida es la santificación. La justicia defendida de que Dios va a probar de que hemos sido justificados, ¿verdad? A pesar y santificados y somos santos y a pesar de eso somos pecadores. Entonces, ¿cómo es eso? A veces no comprendemos algunas cosas, hay algunos términos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es posible que alguien puede preguntarse y decir, bueno, ¿cómo es posible de que el pecado no se enseñoreará de nosotros, pero pecamos y seguimos siendo pecadores, pero pecadores, o sea, un pecador salvo por gracia? Entonces, de repente te quieres confundir, pero espero que no. ¿Sabes qué? El que puede explicar bastante bien la Biblia, o diríamos el que puede explicar la carta a los romanos, puede explicarla bien. Alguien dijo, pudiera explicar entonces bien toda la Biblia. La carta a los romanos es interesante, importante, la justicia de Dios. Ahora, entonces quiero que tomemos en cuenta hoy sobre cómo vencer el poder del pecado, y hay tres cosas necesarias para la victoria sobre el pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es una interrogante, una pregunta retórica, y estamos en Romanos 6, 3 al 4. El 4 dice, piénselo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo nos bautismos en agua? Ajá. Y que para que eso se dé, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo en Cristo, que morimos al pasado con Cristo, somos sepultados o dejamos atrás el pasado al tener un encuentro verdadero con Cristo, y resucitamos con Cristo al aceptarlo, es decir, al iniciar una vida nueva, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Espero que usted pueda saber cómo vencer el poder del pecado. Entonces, la primera cosa que debemos de hacer es saber, usa la mente, saber. ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos de saber? Vea, la vida cristiana se basa en las verdades cristianas. Pablo aquí estaba enseñando la identificación del creyente con Cristo en su muerte, ¿verdad? Como ya dije, al entregarnos a Cristo, que es poniendo nuestra fe en Él, reconociendo que somos pecadores. Entonces nos arrepentimos de nuestros pecados, morimos al pecado, dejamos atrás nuestra vida de pecado, sepultados con Cristo, significa eso, y andamos esa vida nueva al andar con Cristo. El bautismo tiene ese símbolo, exactamente, es un símbolo del testimonio público de alguien que ha sido salvo y que ahora públicamente testifica
que no sea una mentira, sino que él ha sido bautizado en Cristo, no en agua primero, sino que en su experiencia espiritual, de que ha tenido una experiencia espiritual con Dios, que ha tenido un encuentro verdadero con Cristo, que en esa experiencia espiritual él ha sufrido o experimentado un cambio de actitud, de propósito, ha experimentado un nuevo nacimiento, una regeneración y tiene nuevos propósitos. Entonces, este bautismo en Cristo que habla este texto es el bautismo que hace el Espíritu Santo, o ministrado por el Espíritu Santo al momento de conversión. Esa administración que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos trae a los pies de Cristo, es una obra del Espíritu Santo que te hace parte del cuerpo de Cristo el momento de conversión. Luego trasladamos esto que está literal aquí, que pasa místicamente, misteriosamente, espiritualmente en una persona, para hacerlo simbólicamente en una representación pública de lo que es el bautismo en agua. Entonces, ¿qué hay que saber? Entonces hay que saber que y estar consciente que estamos muertos al pecado, porque algunos creyentes están desmayados al pecado, pero no hay cambio, no cambia, se queda solo convencido, o lo que dice por ahí, ¿verdad? Es una persona reformada, no regenerada. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que está testificando de lo que en Romanos está diciendo Gálatas 2:20. Lo está diciendo de otra forma. Algunos están resucitados, salvos, posiblemente han sido, pero siguen con la atadura allá como el hombre que resucitado estaba y que el Señor dijo a Lázaro, bueno, pero desatadle, dejarle ir. Entonces algunos han resucitado, pero todavía tienen ataduras y cosas que les ata de la vida pasada. Debemos de saber que no servimos al pecado. Verso 7 en adelante dice, porque el que ha muerto ha sido justificado ya del pecado. Y también si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo, la palabra saber. Ya es la tercera vez porque se habla del versículo 3, dice, sabemos que hemos muerto al pecado. El verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Sabiendo ahora, el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque está diciéndonos Dios que una vez que nosotros en realidad, si hemos muerto, no hemos estado desmayados, regresando a la vida antigua y cayendo que levantando. Sino que está hablando de que Cristo murió una sola vez y cuando el creyente se entrega a Cristo debe ser una vez y para siempre y no debe dar paso atrás ni tampoco retroceder. Entonces está hablándose de esto, que es lo que debemos de saber. Debemos de saber que no vivimos, realmente no servimos al pecado. Cristo murió por el pecado y al pecado. Por el pecado de nosotros murió. Y murió al pecado que lo exterminó, que de tal manera no existe más. Entonces, primeramente hay que saber. Lo primero es saber. Y estar consciente de que nosotros, esa vida pasada ha sido crucificada con Cristo para que nosotros, pues realmente, no estemos viviendo como en la vida pasada. Porque entonces el poder del pecado está dominando y está siempre controlando tu vida. Pero también hay que considerar. Considerar aparece en Romanos capítulo 4, más bien aparece en Romanos 4 veces. Traducida esa palabra como contar, considerar el precio que Cristo pagó, considerar que diríamos el precio, la obra que hizo Él por nosotros, la obra salvífica, obra que nosotros no podemos hacer ninguna obra para ser salvos. Entonces, esa obra que hizo Cristo, Él murió para que yo no muriera. Él pagó para que yo no pagara. Entonces, se me atribuye su obra para justificarme.
Es decir, se me calcula, se me estima, se me agrega a mi cuenta. El precio que él pagó, me lo depositó a mi cuenta. Por poner a la cuenta de uno, ¿verdad? De uno mismo, me pone a mi cuenta Cristo lo que Él hizo. Simplemente significa creer, pues, que lo que Él ha dicho del perdón, de la salvación, lo que Él ha hecho en la cruz es 100% seguro. 100% seguro. Para, en realidad, bueno, por fe, vencer el poder del pecado. Porque podemos por fe ser perdonados y luego en esa fe poder proclamar y decir, mi pecado no existe, porque el Señor lo ha perdonado, Él lo prometió, Él dijo que lo haría, Él lo ha hecho y yo me he apartado de ello y he cambiado y mis pecados no existen. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, también tenemos que ver que hay que considerar este asunto, es un asunto de fe, por fe, como acabo de decir. Considero eso una realidad. Por fe es que se es salvo, por fe es que es perdonado, por fe es que somos santificados, por la fe es que nosotros somos realmente amamos a Dios, por la fe es que podemos nosotros estar firmes, por la fe es que podemos, Señor, seguir al Señor, porque no lo vemos tangiblemente. Entonces hay que considerar que es un asunto de fe. Por fe soy perdonado, justificado y todo esto que le acabo de decir. Así es que hay que considerar que el pecado no puede enseñorearse de nosotros. ¿Por qué? Bueno, el pecado porque el pecado es vencido. El pecado no se puede enseñorear porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso me da a mí la ventaja de que la obra intercesora de Cristo, aun cuando peco, ese pecado no puede controlarme ni dominarme porque tengo la salida que Él ha dejado para liberarme de su poder y de sus garras. Hay que considerar que el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Hay que considerar que no es reclamar una promesa, ¿verdad?, sino actuar básicamente en un hecho real que Dios ya ha hecho. Porque el versículo 11 y 12 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, considérese usted que usted está viviendo, considérese como vivo para Dios, activo y viviendo para Dios. No te puedes seguir considerando en una vida de pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obtengáis, de modo que lo obedezcáis. Dice que no reine y que porque el que se deja dominar por alguien es esclavo del que lo dominó. Entonces te vuelves un esclavo del pecado. No reine, no te gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Que de verdad nosotros tenemos que considerar también que la primera enseñanza que dijimos es saber, eso tiene que haber llegado a tu mente. Saber, conciencia, conocimiento, saber y estar muy consciente es un asunto de la mente. Saber. La segunda enseñanza fue considerar. Este asunto es en el corazón y tiene que ver con el asunto del corazón. Y la tercera enseñanza, que es presentarse, a la que vamos a ir, es realmente un asunto de la voluntad, que tenemos que rendir a la voluntad de Dios para poder tener el poder sobre el pecado. Pero eso de considerar está enfocado en el corazón realmente, tomando una buena decisión y la mejor decisión. Que ahora, presentarse al Señor es dedicarse, es consagrarse, es ofrecerse voluntariamente a Dios. Y eso es también, no vamos a descartar que eso es parte para poder vencer el poder del pecado. Dios nos da la victoria sobre el pecado. Cristo venció el pecado en la cruz. Es la parte divina. Pero el hombre debe de creerlo. El hombre debe de hacer su parte de dejar el pasado sabiendo que ha muerto y ha dejado el pasado. Pero el hombre tiene que hacer su parte de considerar en fe lo que Cristo ha hecho para vencer el poder del pecado.
Pero ahora el hombre también tiene que hacer algo más y es presentarse. Es cierto, ¿verdad? ¿Cómo podemos presentarnos? Verso 2, el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es interesante que nos vamos a presentar como sacrificio vivo. El holocausto eres tú, el holocausto soy yo. De que rendimos todo al Señor, todo al Señor. Mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi mente, mi cuerpo, mi dinero, lo que tengo, mis habilidades, mis dones, todo tuyo, tú mandas. ¿Has hecho eso? Para vencer el poder del pecado. Necesita un sacrificio racional, razonado, que conscientemente, ya, vivo, porque ahora la víctima no está como en el Antiguo Testamento, que llevaban víctimas, ¿verdad?, a sacrificar animales muertos. No, ahora somos nosotros, que de repente el creyente se quiere bajar de la cruz y no quiere sacrificarse, negarse a sí mismo a sus deseos. Y entonces debe de sacrificarse su persona. Una vida de obediencia es la mejor adoración y una manera de presentarse al Señor es en obediencia. Como en nuestro contexto dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Verso 14, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera estamos diciendo de que es libertinaje y es para vivir conforme a nuestro gusto y es licencia para pecar. En ninguna manera. Vencer el poder del pecado también tiene que ver con que nosotros andemos realmente dedicados y estemos dedicados y consagrados a Dios más bien. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Es lo que pasa con cada vida, con usted. Si está en obediencia, usted es realmente esclavo de la obediencia para justicia y libertad suya. Pero si es esclavo del pecado, entonces es esclavo porque es un desobediente. Pero ahora nosotros tenemos que presentarnos, una presentación que se dio en un momento que se dio el momento de ser salvo, ¿es cierto? Nos presentamos, nos entregamos a Cristo y es correcto. Pero para vencer el poder del pecado, ¿es cierto? El Señor nos perdonó nuestros pecados y los perdonó ahí, pero como seguimos pecando y somos pecadores, que realmente seguimos testificando que somos pecadores salvos por su gracia, no que practicamos el pecado, no huimos del pecado, tratamos de no pecar para tener una conciencia limpia hacia Dios, para tener una vida victoriosa, pero es que la naturaleza humana no ha sido erradicada, no ha sido erradicada nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que además de que hicimos esa entrega principal de inicio de una relación con Dios, de un encuentro con Él, deberíamos de tener una entrega total diaria a Dios. No porque dudemos de lo que ya hemos hecho, sino conscientemente que nos levantamos con un enemigo que es la carne. Y que ese es el peor enemigo, digo yo, porque te dormís con él, a donde te vayas. Dice que en esta iglesia hay muchos problemas, mucho pecado, muchos problemas, así es que me voy de la iglesia. Donde te vayas vas a llevar tu cuerpo de pecado. Ese lo cargas tú hasta el final. No es la culpa de la iglesia y de otras personas. Esas son nuestras actitudes. Entonces tenemos una lucha contra el mundo, presente, y Satanás, real. Entonces, debo estar consciente de ello. La Biblia habla de nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La Biblia es correctamente advirtiéndonos de que tenemos una lucha, que seamos diligentes, que necesitamos ganar esa batalla espiritual y que el espíritu tiene una batalla con la carne y que se oponen entre sí y que ¿a quién va a ganar la batalla? Bueno, ¿quién va a ganar la batalla? A quien alimentes más.
Si alimentas más a la carne va a enseñorearse y el pecado se va a enseñorear, aunque sea salvo. Vas a vivir para el pecado. Pero si nosotros en realidad damos énfasis y decidimos que Él nos controle, o el Espíritu Santo nos controle, entonces Él pone el orden en la casa. Él pone el orden en tu vida. Él toma el control y la carne se sujeta. Pero ¿a quién alimenta más usted? Hay tanto descuido que no hay vida de oración y vida de intimidad, de un caminar con Dios consciente de Él. Esa es la debilidad y vemos nosotros a creyentes muy mecánicos hoy día. Vea esto, que en realidad si nosotros tenemos dos animalitos que pudieran ser dos gallinas, pudieran ser dos pavos, pudieran ser dos perritos, pues, un blanco y un negro. Y esos, tú dices que te quedas con el blanco, que te gusta lo blanco y que este lo vas a dejar, pero al otro no le pones interés y lo vas a regalar. Así que al blanco viene, lo alimentas mejor, lo vitaminas, lo desparasitas y lo cuidas también. Y el otro lo estás regalando y lo descuidas tanto que al paso de meses hay una diferencia marcada. Y luego cuando se agarran ellos porque son perros, ¿quién domina? Al que cuidaste más. Entonces es igual. A quien usted está cuidando más, sí, a la vida espiritual diligentemente, su relación con Dios, que tiene el primer lugar, o realmente sus cosas materiales y la cosa no, la vida normal y natural como cualquier otro impío. Viven los cristianos, o vivimos algunos, los cristianos, con comportamiento, conducta y práctica, realmente, normalmente. Es decir, que una vida normal como el hombre natural, no como el hombre espiritual. Entonces, eso debería de considerarlo profundamente. Considérelo profundamente y que debe de presentarse a Dios una manera de adoración cada día, porque esta es una buena práctica que yo he aprendido por años, que yo he experimentado por años para hacerle frente a tantas batallas, que salimos de una batalla y nos metemos a otra batalla. Le digo porque es importante que pueda usted, antes de pedir y pedir y pedir a Dios, hagas meditación. Un alto es una persona, es el caballero del Gólgota, es tu mejor amigo apreciable, es la persona más importante del universo, grande Señor extraordinario, que debemos de postrarnos, rendirnos a sus pies. Y en ese rendirnos, en esa entrega total diaria, puedes decir, Señor, rindo al control tuyo mi espíritu, lo más profundo de mi ser. Y que sea verdad, que estés dispuesto a dejarte gobernar por el Señor y rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. Rindo al control de Cristo, te rindo mi alma, mis emociones, mis sentimientos al control tuyo. Me niego a mí mismo. Rindo al control tuyo mi mente, mis pensamientos. Rindo a tu control, mi cuerpo es tu templo. Vive en él. Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a vivir para tu honra y tu gloria. Estoy realmente decidido. Ayúdame, gobiérname, lléname de tu Espíritu Santo. Pasas un tiempo matándote a ti mismo, crucificándote a ti mismo, presentándote tú mismo en holocausto, vivo, en una entrega total. ¿Y cómo no vas a tener una victoria? ¿Cómo no vas a tener una vida victoriosa sobre el pecado? ¿Cómo no vas a tener poder sobre el pecado? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo vencer el poder del pecado? Y que tomemos en cuenta que entonces esa presentación cotidiana con la gracia, el pecado ha perdido su poder. Lo siento por el pecado, pero es inoperante, pero está desactivado, pero no tiene poder realmente por la gracia de Dios. Entonces hay que presentarse realmente y presentar nuestros cuerpos, porque por medio de nuestro cuerpo y sentimientos y el alma están los ataques de la carne, los deseos y la concupiscencia, y el enemigo trata de por ahí estar perturbando y distrayendo al creyente para derrotarlo en la guerra espiritual. Entonces, ¿por qué el Señor quiere tu cuerpo? Primeramente porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Señor quiere tu cuerpo porque Él quiere usarte, no quiere vaso sucio. Y
Él quiere que vivas para su honra y su gloria. Con nuestro cuerpo alabamos a Dios, con nuestro cuerpo predicamos la palabra de Dios, con nuestro cuerpo trabajamos en las cosas materiales, las cosas que hacemos en este mundo. Con nuestro cuerpo entonces podemos conseguir dinero trabajando y ofrendamos y hacemos la obra de Dios. Nuestro cuerpo es instrumento de justicia. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es una herramienta en las manos de Dios. Nuestro cuerpo es una arma de justicia para darle guerra a Satanás y al pecado. Y le digo esto porque, vean, tu cuerpo, Dios lo quiere, pero el enemigo también quiere tu cuerpo. ¿Para qué? Para enfermarlo, odia tu cuerpo. El enemigo odia nuestro cuerpo porque sabe que en nuestro cuerpo, allá habita el Señor, allá habita la presencia de Dios, allá habita el Espíritu Santo, que lo reprende a él, lo reprende al enemigo. Entonces, odia tu cuerpo y quiere enfermarlo, quiere tenernos ahí todos arruinados y que no nos estemos deleitando en el Señor. Así que con tu cuerpo haces la obra de Dios, sirve a Dios y debes hacerlo. Es importante, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado ha perdido su poder. Y en el nombre del Señor Jesucristo, por su obra redentora y por esta santificación, o diríamos la justificación en Cristo, diríamos la justificación defendida, que defendida por eso que se llama la santificación progresiva, que realmente en otras palabras que estamos hablando. Entonces, claro, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Vamos a orar para que usted diga, Señor, realmente yo decido no ser esclavo del pecado. Yo decido, hacerte las preguntas de aplicación aquí. ¿Cuántos queremos tener la victoria sobre el poder del pecado? Yo creo que usted no quiere ser derrotado, ser juguete de sus pasiones y ser un miserable e infeliz cristiano. Entonces, debería de determinar, decidir, de veras comprometerte y tomar una determinación. No voy a dejar que se enseñoree el pecado en mí. Voy a vivir una vida de victoria sobre el pecado. Voy a vencer el poder del pecado por las armas de Cristo, por lo que hizo Cristo, por los méritos de Cristo y también por mi diligencia espiritual, que es la santificación progresiva. ¿Cuántos queremos tener esa victoria o la victoria sobre el pecado? ¿Cuántos queremos tener la victoria sobre el pecado? ¿Cuántos vamos a determinar? Porque es cuestión de determinar. Es decir, que usted determine destruir el poder del pecado en el nombre del Señor Jesucristo. Pídale a Dios esto y decídase consagrarse